Bueno, lo primero es pedirte, Esteban, si tú te podrías presentar, ¿ya? Si nos podrías Ya. contar un poco de ti, ¿ya? ¿A qué te dedicas? O lo que tú quieras como contarnos. Bueno, mi nombre es Esteban Rodolfo Rioseco Espinosa, tengo 48 años de edad, de profesión abogado. ¿Y qué más? Bueno, mis padres, Carlos Ramón Rioseco Espinosa, es un detenido desaparecido, detenido en el año 18 de enero del año 75 en Viña del Mar, y la última noticia de él, desde febrero de 1975 en Villa Grimal, se le pierden sus restos. Él era estudiante de odontología de la Universidad de Concepción, y mi madre es Hilda Elena Espinosa Figueroa, dirigente histórica y de la agrupación de familias de niños desaparecidos, una de las fundadoras acá de la zona, y quien admiro porque tenía 23 años cuando mi papá desapareció. Ha sido la luchadora incansable por su búsqueda, restablecimiento de su nombre y darme a conocer la historia de él. Ujú. Historia que yo, o sea, yo tenía 3 años cuando mi papá lo detienen, lo hacen desaparecer. Tengo recuerdos muy vagos Ya, eso de te él, o quería sea, preguntar un poco, ¿qué te acuerdas de él así? o sea, recuerdos muy vagos, eh, yo tengo una imagen de haber estado viendo un partido de fútbol en Santiago, en un hotel que nos encontramos. Hay otro recuerdo que una vez fuimos a un paseo a, a Cajón del Maipo, pero es un recuerdo muy parcelado. O sea, no tengo recuerdo de su voz en ningún caso. Recuerdo haber jugado una vez que me regaló un trencito. Pero recuerdo más, o sea, recuerdo la historia, me lo he ido armando de mi papá a lo largo de los años, y esa es una labor que yo destaco de mi mamá, porque eh, ha logrado armarme una historia, una historia de poder conocer a mi papá, una historia que viene de parte de la familia. Bueno, mis Ujú. papás eran primos, entonces Ah, la ya, familia es bastante cercana al fondo. claro. Entonces, como que armando un poco la historia de la familia, eh, y con todo lo que significó también, hubo varios años de silencio, digamos, la historia de mi papá. Y también el gran logro también de mi mamá es de que lograr conocer a los amigos de mi papá, a los compañeros de carrera en su momento, a los compañeros de partido, del MIR, que he conocido a lo largo de los años. Entonces, todo eso me fue armando una historia de él, o sea, conocerlo tanto en su dimensión de familia, que lo conocía por mi propia familia, digamos, eh, por lo que me contaba mi abuelo, o sea, mi abuelo y mi abuelo es muy parco de historia, o sea, él sufrió mucho internamente, se cayó, digamos, la existencia de su hijo, prácticamente no Mm. lo nombraba. Mi abuela, obviamente, lo sufrió mucho, típica madres que murieron de cáncer, pues el cáncer de la pena, yo creo que mi abuela murió con 50 y tantos años, Ah, súper joven. bastante joven, o sea, muy Mm. joven, y ella sufrió mucho, o sea, al perder su hijo mayor. O sea, y ellos también proyectaron, cuando me proyectaban a mí como su hijo, o sea, también fue un serio problema también, que Mm. bueno, de mis tíos, los hermanos, también me conocí un poco la historia de Armado un poco, pero esa historia la empecé a armar más adulto, ¿eh? Fue donde de niño, con las conversaciones con ellos, o sea, han sido ya de más adulto, estoy hablando de como 20 años, empecé a conocer un Ah, poco ya más más de la grande. historia de parte de ellos. Y también de la historia de los conocidos de mi papá, de sus amigos, de su compañero de partido. Ahí ha sido bastante conocer otra dimensión, o sea, no la dimensión del Carloncho, que era el primo o el hermano. Eh, Estoy conociendo un poco más la historia política de él, su compromiso. ¿Y qué sabes tú de tu papá, digamos? Como, digamos, ¿qué imagen tienes de él? Así, si lo pudieras describir, como en base a esta Claro, qué historia. imagen de él, o sea, la imagen que me lograba ver, un joven bastante idealista, yo era bastante joven, tenía 25 años cuando eso. Y tú tenías Eh, 3. ¿Perdón? Tú tenías 3 años, Yo tenía 3 años cuando mi papá tenía 25. ¿ya? Entonces, bueno, conociendo un poco la historia, armando todo el conocimiento, bueno,
poco la historia. O sea, ¿quién era Carlos? Carlos era el primo mayor de la familia, digamos, el hijo mayor de Carlos y Olga. Y era un joven que le gustaba leer. Siempre me han recalcado mucho eso, le gustaba leer. O sea, mi tía, una hermana de él, siempre recordaba que su hermano era el que se detenía a leer los diarios que se colocaban en el piso cuando se encerraba. Ya. Era un asiduo lector, entonces muy lector de Barrabás, eso también, mucha lectoria de Barrabás, muy fanático de fútbol, cosa que ahí yo no heredé. Claro. Yo no heredé ese gen de futbolístico. No, él era muy futbolístico, o sea, le gustaba ir al estadio con su papá, jugar a la pichanga, era arquero. Yo creo que lo más cercano sí que yo jugué un par de pichangas como arquero, lo más cercano al fútbol. No, nunca fui muy ácido a los deportes, no soy. Que más muy lector, muy inteligente en ese aspecto, y que se fue a lo largo del tiempo, se fue dando cuenta de que había un compromiso social que era importante, que estaba por la época, déjeme cerrar aquí el WhatsApp que estaba sonando, y se dio cuenta que había cosas que hacer, se dio cuenta que el compromiso social, la situación de privilegio, también la situación de privilegio en que él vivió, eso me lo acuerdo de la conversación que tuve con mi tío, el hermano de mi mamá, o sea, primo de él, que dice que él siempre recalcaba, nosotros vivimos en situación de privilegio respecto a los demás. Y las dos familias eran dos familias de clase media, trabajadoras, comerciantes los dos. Mi abuelo paterno tenía un negocio de ropa, típica ropa de caballeros. Y mi otro abuelo era un comerciante, tenía una distribuidora de vinos. Entonces, todos eran se habían creado con su propio esfuerzo, habían educado a sus hijos bastante bien. Y todos habían ingresado a la universidad. Entonces, era la primera generación que entraba a la universidad. Claro. Y eso era, hablando de años 70, era una situación bastante de privilegio, en el fondo, era la gran revolución educativa que estaban ingresando. Y eso me acuerdo que mi tío Aquiles, que era el hermano de mi mamá, el primo de Carlos, decía que él siempre calcaba eso. Nosotros somos una familia privilegiada. Date cuenta de lo que pasa alrededor tuyo. También porque aquí, un tema adicional, nuestras familias eran de derecha. Ya. Las dos, muy de derecha, o sea, votando por Jorge Alessandri, Ya. poniendo bandera para el 11 de septiembre de partida. O sea, Ya. Como conservadores. Muy conservadores, muy conservadores. Y entonces, esta situación me acuerdo que siempre recalcaron, o sea, que Carlos fue el primero en darse cuenta que esto había una situación de privilegio que teníamos que cambiar. Que había una situación, una gran parte de la población que no tenía acceso a estos recursos. Y él se dio cuenta y empezó a incursionar dentro de lo que había, y por ahí encontramos la historia en que cuando llegó a la universidad, típicas reuniones del MIR, de los grupos a adicionar al MIR, los tres chanchitos. Y ahí fue conociendo a gente, a Carlos Fernández, que también tenía desaparecido. Tú trabajas con Daniel, con el Tata, en la Bautista de Manchagua. Sí. El hermano de Daniel, el Tata, el Carlos, era junto con mi papá. Eran los fundadores de los famosos Tres Chanchitos, que fue un grupo adicional y que después se incorporó al MIR. Y de ahí, bueno, ahí me acuerdo del Tata, me contó la historia. Una de las conversaciones que teníamos con el Tata fue... ¿Ah? ¿Por qué se llamaba Los Tres Chanchitos? Nunca sabía mucho la historia. Una vez Tata me la contó, pero no me acuerdo. Ahora, se llamaban Los Tres Chanchitos. Porque partieron como tres y después se fueron agregando y después conocí otro chanchito que te conté el resto de la historia. Bueno, y esto, ahí me acuerdo que el Tata me contó que un día una típica asamblea, que me imagino que hacía bastante tenía esa asamblea en los años 70, en pleno UP. Apareció mi padre hablando un buen discurso y el Tata dijo, este cabro es inteligente, así que venga para acá. Y de ahí se fue conociendo, de ahí se fue comprando dormir,
hay harta historia del Elmir que todavía el Tate me la tiene pendiente, no me la ha contado toda. Y sé que participó en varias actividades de pseudo guerrilla, que ni siquiera eran pseudo guerrilla, no eran nada. Que entre poco de actividades sociales, actividades de, como estudiantes de ontología, se fueron al sur, no sé qué parte, entre adoctrinamiento social, adoctrinamiento militar y labores sociales, probablemente tal. Sé que estuvieron haciendo unas campañas de, como me pagan, de ontología, como decía, de salud dental, dando vueltas, y por ahí me llegó el soplo una vez, no me acuerdo por qué lado fue, que mucha gente en el sur, no sé en qué parte, por ahí, por Bolchen, por esos lados, todavía se recuerdan de ese grupo de estudiantes de la Universidad de Concepción que eran del DIR, que se fueron a hacer campañas sociales y le ayudaron con temas dentales. Todavía hay recuerdos por ahí. Bueno, esa es la imagen que tengo un poco de mi papá, o sea, un gallo bastante inteligente, le he leído un par de cosas, bastante inteligente, bastante agudo, muy buen lector, heredé parte de la biblioteca de él. Y gran parte de la biblioteca de él también se perdió. Obviamente, el año 73 se quemó gran parte. O sea, y de afectuoso con su familia, con sus amigos, muy bromista, muy dado a la vida social, al buen comer. O sea que tampoco heredé mucho. Soy más bien. Pero muy de los amigos, muy aclarado, muy de crear lazos con gente. Y eso lo da cuenta, o sea, he tenido esa respuesta a lo largo, también soy muy gente que lo recuerda muy bien, a pesar de ya tantos años, y que se recuerda de que, o sea, algo marcó. O sea, claro. Independiente de los hechos que, porque mucha gente, bueno, obviamente fueron 70 y tantos, 73 después del golpe, bueno, muchos militares murieron, muchos fueron al exilio y otros desaparecieron. Entonces, claro, los que quedaron sobrevivientes son los pocos que hay dando vuelta de esa época. Una de las vueltas de la vida, como profesional, está atendiendo una comunidad de gente que se perdió un edificio por el terremoto. Y llegó un día el caballero, esta historia es muy graciosa, por eso la cuento siempre, y el personaje también la cuento porque fue muy gracioso y muy especial. Llegó un caballero, ya entrado en año, se sienta muy fantochemente, por un buen reloj, y me empezó a hablar, dice, no, aquí yo tengo un apartamento acá en Feil, me dijo, ¿usted como abogado está viendo esta situación? Sí, ¿cómo se llama usted? Don Pedro. Empezamos a hablar, le digo, ¿usted viene de afuera? Sí, claro, sí, ¿por qué se cuesta? No, porque me está hablando de apartamento, del aparcamiento, ah, sí, yo vivo en España. Conversamos un buen rato del tema netamente de su situación. Y yo me quedo dando vueltas y llego a mi casa, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo estoy seguro que conocí a un milista. ¿Ya? Conocí a un milista. ¿Por qué no cortar y tal cosa? Por la pinta, por la forma de hablar, por la personalidad y por la edad, que este caballero es milista. Ya, bueno, en cuanto corto pasó, este caballero me llama, amigo, me voy a España, necesito firmar el mandato urgente, ya, juntemos la notaría, tal notaría, y firmamos. Ya, yo llego, está con su señora, estamos que nos atendieron. Y yo le digo, ¿usted estuvo exiliado? Sí, estuvo exiliado. Y digo, ¿usted es del Miro, cierto? Y me queda mirando con cara de interrogante. ¿Y por qué piensa que yo soy del Miro? No, yo tengo, ¿cierto? Soy hijo de Mirito, le dije, sí, la identificación, sí, me dijo, sí, del Miro. Oye, ¿qué era tu papá? El Carlos Ramón Luis Espinosa, detenido sobre sí. Yo me queda mirando con un tremendo ojo. Ah, yo de media pepa. Tú sos el hijo del Carlos, ¿no? Papá. Sí, en plena notaría, tú sos el hijo del Carlos, ¿sí? Se pone a llorar. No, güey. Yo era de los chanchitos. Yo trabajé con tu papá. Y se pone a llorar, porque yo un tremendo gallo, un 1,90 m, Pedro. Se pone a llorar, me abraza, no lo puedo creer que tú seas el hijo del Carlos. Claro, y ahí le muestro igual, le muestro la foto de mi papá de la época. No, si eso soy igual, una cagaste, soy igual, soy con Carlos, yo lo conocí, yo estuve en la protección de Allende, cuando Allende vino para acá, yo estaba con tu papá para allá, hicimos tal operativo.
Y me empezó a contar un poco la historia. O sea, y bueno, eres amigo de mi papá, pues hasta ahora, hasta la época, soy amigo de él. Nos escribimos, hablamos por teléfono y cada vez que viene a Chile nos contamos. De hecho, soy su abogado. Eh, Eso fue muy particular, o sea, y esto Pedro la contó, ese que lo contó en Europa, la contó en varias partes, o sea, que se encontró con su hijo con su compañero que no conocía. Él se enteró, estuvo preso acá y se fue, y volvió a encontrarse con la foto de mi papá, ese que en Inglaterra. Él lo vio en estas exposiciones internacionales, o sea, que ahí vio al rostro de mi papá y se dio cuenta que estaba desaparecido. Y está en España ahora. Él está en España. El Pedro Vera, también debe ubicarse, fue Sí, famoso, también lo está conozco metido en también, de la Mutual. la Mutual. Sí. Yo te iba a preguntar, Esteban, ¿tú dirías que la desaparición de tu papá, digamos, te transmitió algún mensaje, digamos, que ha influido en ti de alguna manera, como alguna marca, alguna huella, Sí, o no? sí, sin duda, Pablo, porque bueno, el tema de la desaparición de mi papá, igual es un golpe duro, o sea, un golpe duro es una situación que me costó igual un poco aceptarla a lo largo de todos los años. Y una situación muy rara, o sea, ¿cómo le decía a un niño de 3 años que su papá desapareció? Y fue detenido, desaparecido, y quería lo exceso, o sea, y cuando uno empieza a tomar conciencia, y cuando uno llega al colegio, yo estudié en el Instituto Humanidades, era el mismo colegio de mi papá, donde él estudiaba, colegio de clase media, bien, digamos, en que todos mis compañeros tenían papá, de una u otra forma, tenían papá, estaban separados por alguna razón, pero tenían papá. Entonces, cuando sé que usted no tiene papá, ¿y que está muerto? No, no está muerto, está ni desaparecido. Quería algo que tenía desaparecido. Y me decían, no sé, pues, un comunista, un terrorista, y hoy también el desprecio proyectado de varios de mis compañeros era, claro, sí, porque este terrorista está con mis niños, más o menos, o sea, del mismo cura rector, o sea, por aquí está acá, o sea. Y la única ganada que yo siempre tuve, digamos, y una de apoyo que tuve a lo largo de los 2 años que estuve en Instituto Humanidades, algunos profesores se acordaban de mi papá, a un profesor jefe que tuvo se acordaba perfectamente quién eh, era que, bien tonto lo que digo, pero es un apoyo que tuve a lo largo de los años. Dentro del colegio había unas plaquitas donde están todos los estudiantes que habían egresado. Entonces ahí está mi papá, el año 68, creo que fue. Por ahí Entonces ahí está. Entonces era como mi apoyo. Ahí está mi papá. ¿Ahí me cree? Aquí está. Mira, aquí está. Ese es el nombre de mi papá. Ahí está. Él estudió aquí. Entonces eso fue como parte de mi apoyo, o sea, que tuve. O sea, y como te digo, por harto año el silencio de parte de la familia sobre quién era Carlos fue grave. O sea, no, Pero era como, era más que un silencio, pareció, ¿no? Era era como... más que un silencio, era una omisión total, o sea, de repente, o sea, no se hablaba de él, no se recordaba de él. Mi abuela como que de repente me hablaba un poco de él, pero mis tíos también, una omisión, por el lado de mi mamá también, o sea, por el lado de la familia de mi mamá también, o sea, ¿cómo tratamos este tema? O sea, era muy peligroso hablarlo, era como que hacemos, cómo le contamos a usted o no le contamos nada. Y una grande crisis que tuve fue también eso, que me acuerdo que mi mamá me contaba después que una psicóloga le dijo, dice, tu hijo sabe perfectamente toda la historia, cuéntale una vez por todas. Yo me recuerdo cuando me contaron, lo lloré, me acuerdo de haber llorado un buen rato, o sea, que sabía que no iba a nunca iba a volver a ver a mi papá. En el fondo. Se fue. Yo siempre viajaba con mi mamá a Santiago a verlo, porque tengo ese recuerdo, su viaje en tren que había en ese tiempo. Entonces tengo ese recuerdo de haber ido, de juntarme, de saber que iba a verlo a Santiago. Pero después no, ya después no, después empezamos en vez de ir a verlo, acompañé a mi mamá algunas veces a la vigaría, por ejemplo, a ver cosas, empezamos a ir a Valparaíso. De hecho, yo a Valparaíso no me gusta la ciudad, por eso que me recuerdo eso, mucho la depresión de mi papá, o sea, asocio un poco eso también. Y de los años, recuerdo haber ido al Valparaíso a hacer un trámite,
un negocio familiar que tenía. Y ahí me acuerdo que me pegó una caminata por el paraíso. O sea, yo soy de los que caminan la ciudad, me gusta caminarla, pero y como que ahí me fui reencontrando un poco con la ciudad en que estuvo mi papá. No he sido así capaz de nunca de ir a la famosa plaza donde me tuvieron. Bueno, porque nunca he sabido y después nunca me ha dado la gana de ir, o sea, cuando no he querido ir. La plaza que está frente a la Quinta Vergara. No, nunca he querido ir. Me pegué una conversada con mi papá grande, como adulto, como los veintitantos, 25 años, ¿no? Estando en la universidad, con algunas crisis personales también de depresiones que tuve. Me acuerdo que para el Día del Padre, que también una época muy dolorosa para mí, o sea, siempre fueron muy dolorosas los Días del Padre. Obviamente todos los papás, todos los años, mis compañeros preparaban regalos para el Día del Padre, en las actividades manuales del colegio, y yo no hacía ni uno. Eso. Era como, nada, me sentía súper mal, me sentía vacío. Y me acuerdo que ahí me fue a conversar el memorial del cementerio general de Santiago. Ahí me acuerdo que me pegué una conversada con él, o sea, obviamente conversaba metafóricamente, y como planteándome mis propios miedos, mis propias vergüenzas sobre esto, y también reencontrándome con él, o sea, independiente, o sea, yo no me lo encuentro con el papá mirista, luchador, guerrillero, me encuentro con mi papá, ¿no? O sea, una persona con la cual me dio la vida, con la cual jugué un par de veces, y que comparto varios pensamientos de él, varios ideales, varias formas, me parezco mucho a él. ¿No? Entonces, reencontrando un poco con él, o sea, reencontrando un poco con su historia personal, que es parte de la mía. Y también perdonándome a mí, porque también fue una crisis que yo tuve, que ¿por qué yo vivo más que mi papá? O sea, Claro. cuando cumplí 25, 27 años, yo estoy más viejo que mi papá. O sea, también fue un tema fuerte para mí. Y también proyectarme, eso también yo creo que me marcó la vida, proyectarme como hombre, de comprometerme, de poder, o sea, de querer ser papá. Ahí estuve casado, no tuvimos problemas con mi señora de fertilidad, pero también yo creo que hay un tema psicológico mío que yo no quería ser papá. Claro. Y de hecho esta pequeñita llegó hace un año, ¿no? Ah, chiquitita, ya. Mi única hija llegó hace un año y estoy feliz. O sea, también ha sido, ahí me Como encontré ya reparador. con 48 años a ser papá. O sea, Claro. así que ha sido, también eso ha sido un proceso bastante largo de reencontrarse con la historia, de asumir mi historia. Yo soy una persona independiente, porque también me recargaban eso. Era como, tú eres como el Carlitos, entonces eso también fue como, yo no soy Carlitos, soy Esteban, tengo mi propia historia. Mala historia, buena historia, se ve al final, pero yo soy otra persona. Yo admiro, quiero mucho a mi papá, quiero mucho a mi mamá, pero somos personas distintas. Oye, Esteban, ¿y tú cómo viviste la dictadura? Bueno, tú eras niño, pero si yo te dijera a ti que la palabra dictadura, digamos, ¿qué se te viene a la mente? Miedo. O sea, de frontón, miedo. O sea, miedo porque ya había perdido a mi papá. Miedo por perder a mi mamá. Miedo por perderle a ella. Ella, como digo, fue la fundadora de la educación, la detuvieron, la paliaron muchas veces. Entonces, miedo de eso, ¿no? Miedo de perderla, miedo de perderla, el miedo de la dictadura, yo recuerdo perfectamente las protestas, las de violencia, ¿Tú de la participabas en guerrilla. esta? No, muy poco, muy poco. O sea, Muy no, muy poco. poco. Era como el que andaba siempre por la orillita mirando a mi mamá. O sea, Ya. No, ya, no, 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 tú nunca realizaste no, ninguna acción, no fui, nunca participé de eso no y de hecho muy militaste, poco, ¿perdón? militaste, por ejemplo, o perteneciste No, a alguna no, agrupación. nunca nada, no, en el colegio me acuerdo que fui un par de reuniones de la izquierda cristiana en esa época, pero no me gustó, o sea, nunca respeté esa orgánica, ni eso, no, nunca milité en nada. Tú me decías que tú nunca entonces realizaste acciones de resistencia. ¿Y por qué crees que nunca como que participaste? Miedo, en el fondo, miedo. O sea, no era el tema más claro, miedo. O sea, nunca participé orgánicamente en ningún partido, Y tampoco en la agrupación. apoyar a agrupaciones, el que sacaba fotos por Ya. fuera, pero
Y sigo sacando fotos. Bueno, ahora mi mamá me gana, es la que saca fotos por todos lados. Eh, pero así directamente no, nunca, ni siquiera en el colegio nada tampoco, era muy apagado, muy apagado en ese aspecto. No, nunca tuve una participación activa en ninguna actividad. Ya, perfecto. Y para ti, ¿tú qué piensas como de la resistencia política, por ejemplo? ¿Tú piensas que es algo necesario, que es algo importante, por ejemplo, hoy en día, o Sí, no? sí, sin duda, o sea, sin ningún lugar a dudas, eso es. O sea, yo admiro, digamos, la resistencia política que hubo en la dictadura, admiro a las mujeres de la agrupación, que fueron la mayoría jóvenes, algunas que les llaman mayores, ahora ya todas son chiquillas, le digo yo, Claro. pero las admiro, o sea, admiro el valor que tuvieron, o sea, Mm, no es menor, o sea, admiro la resistencia política que se hubo en esa época, admiro la crítica política también que hay actualmente, mm, sí, o sea, yo creo que o sea, la resistencia política de la dictadura es súper destacable y es súper valorable que se conozca y se recuerde, porque hay mucha gente que no la quiere conocer, o muchos revolucionarios de papel o de Twitter, como le llamamos ahora, que dicen que ay, si hubiéramos estado nosotros en los años de la dictadura, hubiéramos cambiado. Pues no viviste la dictadura, no viviste la situación que había, o sea, porque vaya a marchar ahora a la plaza de la Dignidad, o hacer una marcha, o te quieres en primera línea porque estás destruyendo un semáforo, no era lo que se vivió en dictadura, o sea, mm, mm. de ninguna manera, y no lo quieren conocer. O sea. Y a propósito de eso, ¿tú cómo piensas que se podría resistir, por ejemplo, hoy en día, digamos, con la situación que estamos viviendo? Tú dices como que estos daños que se han hecho no son lo ideal, entonces, ¿cómo se te ocurre Bueno, a ti? ahí opera mi concepto cuadrado de abogado. En realidad, yo soy un ferviente defensor de la nueva constitución, de Ya, un nuevo ordenamiento jurídico, de la lucha que viene, no es una lucha, o sea, lo importante del malestar social, sí, perfecto, o sea, era una cuestión que se venía, que había que iba a explotar de una u otra manera. Veníamos con 30 años de gobierno de Concerta que se había pactado una pseudo transición que nunca fue, en realidad se marcaba un sistema liberal que nos ataba a todos, que nos marca a todos, que nos afecta a todos. Era obvio que el despertar que venía y fue bonito, y lo miro y me siento partícipe de ello. Eh, pero ahí viene mi estructura jurídica en el fondo. Yo soy un ferviente que aquí lo que viene ahora es la constitución nueva. El apruebo o el rechazo, contra el rechazo, contra la estupidez, o sea, los fundamentos que tienen muy mal. Pero yo creo que la gran lucha y lo que tenemos que hacer es jugarnos por la constituyente, y los integrantes de esa constituyente, los claro. que van a redactar esa constitución. Ujú. Yo creo que esa es la lucha, más que una lucha que hagamos protesta en la calle, no vamos a sacar nada, porque lo que se va a hacer la constituyente. Y en Ujú. la constituyente debemos estar. Todo lo que pensamos, queremos un Chile distinto. Claro, Y la claro. única forma que vamos a lograr, o sea, la actividad social sí es importante. Y nos falta. O sea, Mm, de 30 años que se alienó la actividad social, se alienaron los grupos de trabajo que habían, grupos de trabajo maravillosos que se han creado en la dictadura, las ONG que habían, que crearon los talleres sindicales que habían, por ejemplo, que fueron maravillosos, fueron los que permitieron, digamos, crear dirigentes, cosa que en 30 años no hay. No tenemos grupos, o sea, los grupos de estudio son muy malos. Los mm, grupos, o sea, la organización sindical no existe, mm. no tenemos organización sindical, nada. Y, y en Concepción, ¿tú cómo ves también ese panorama, por ejemplo, a propósito de lo que me estaba hablando, la organización sindical, esta... Mala, o sea, no tenemos, eso lo hemos conversado entre varios, ejemplo, como mi amigo Pedro, el Pedro Vero lo hemos conversado varias veces, o sea, aquí no hay nada, Mm, o sea, o tenemos, tenemos grupos que se creen que estamos volviendo a los años 70 y que estamos organizando una guerrilla, y eso me decía, pero a mí me contaban, a mí me invitaron a hablar y que estaban hablando de reactivar el MIR del año 70. Y dije, mm, oye, estamos en el 2020, el líder dijo, estamos en el 2020, o sea, hagamos un proyecto nuevo, algo distinto, hagamos una autocrítica.
pero no nos sirve eso, ya no nos sirve ese tema. Tenemos que crear, o sea, y volver a encantar a las personas con la política, una política de discusión, una política creativa, una política de inteligencia, cosa que no tenemos. Claro. ¿Y tú crees que eso es posible, por ejemplo, pensando en lo local? ¿Tú crees que es posible eso en Concepción? Sí, sí es posible, sí es Sí. posible, es Ya. posible. O sea, tenemos cabros inteligentes que están pensando. O sea, yo le digo cabros porque yo soy más viejo ya, pero hay cabros que son bastante más jóvenes que yo, que son bastante inteligentes y tienen películas bastante claro. Pero también un poco hay un tema de egocentrismo, o sea, hay un, yo soy más de izquierda que tú, o sea, yo tengo más derecho a hablar que tú, o sea, no, enfoquémonos un poco, si tenemos los mismos valores y los principios, juntémonos y tratemos de hacer algo. Lamentablemente hay un gran porcentaje, digamos, de treintañeros arriba que no tienen ninguna cultura cívica de nada. O sea, ese es el gran problema, que son las personas que van a votar. Tenemos cabros de 20 que tienen la película súper clara, son súper claras, geniales, pero de 30, 40, que son de mi generación, que no tienen absolutamente cultura cívica. Yo tengo cultura cívica porque siempre me he interesado y soy abogado y conozco la materia, pero no, hay gente que no tiene idea, o sea, no tiene absolutamente idea de qué es una constitución, de qué es una ley, de qué es un congreso, de cómo funciona y cuál es lo orgánico. O sea, y eso no, y tienen cero interés de aprender. ¿Sí? O sea, yo he tenido conversaciones con gente de mi edad que no tiene idea de nada. O sea, faltaría como educación, dices tú un poco, ¿no? Falta, o sea, lamentablemente se eliminó y se sigue eliminando lo que es historia y Claro, educación cívica. No tenemos. claro. O sea, cabros de ahora no tienen ni idea. O sea, uno estudiaba educación cívica viviendo en dictadura y sabía lo que era. Sabía lo que era un congreso y que no existía. Claro, Yo me acuerdo de estudiar el congreso y no había congreso. O sea, claro, entonces, era como muy cómico. O sea, te enseñaron, me pasaron una constitución que no existía. claro, claro. Pero ahora, ¿qué hay? No lo conocen. O sea, no tiene idea de cómo se forma una ley. O sea, Oye, ¿y tú cómo te imaginas, así como usando así la imaginación, digamos, el futuro de Chile, por ejemplo, en términos políticos? Como no, yo descarto, porque no, pero cada ¿qué, día me desilusiono más de mi sector, digamos, súper poco unido, súper poco preparado para enfrentar esto, se gastan en peleas chicas. Y como te digo, nadie tiene la vista en que tenemos que tener constituyentes interesantes para que se vayan, los gallos clever, que piensen, que sean inteligentes, que vayan a crear una nueva constitución, que sea de todo tipo. O sea, si está el suplementario, que sale como constituyente, el dirigente sindical, o el dirigente barrial que haga constituyente, lo encuentro genial porque eso permite una diversidad. Pero también tenemos que tener gente pensante. Gente que claro. Como no. medio desesperanzador tú, digamos, como te Sí, yo me voy a imaginas? decir realmente muy desesperanzador, porque realmente no veo por dónde, o sea, qué liderazgo hay, o sea, yo no veo qué liderazgo tenemos, o sea, dentro de la izquierda no tenemos, dentro del centro político tampoco, o sea, tenemos pastelazo, y de la derecha, ¿qué decir? O sea, ¿cuál es más pastel? O sea, está levantando la INA, un gallo que cero aporte, o el otro pelotudo del caso, o sea, ¿qué tenemos? O sea, y por el otro lado no tenemos a nadie, o sea, la Beatriz Sánchez la están retirando, ¿no? Y la Beatriz Sánchez ha sido cero aporte, o sea, entonces no tenemos a nadie, o sea, veo poco eso, veo poco eso, alguien que tú digas, este gallo la lleva, tiene inteligente y vamos por él, o sea, no veo, realmente no me siento representado por nadie en este instante. O sea, pero que fuera la elección mañana, no sé qué tendría quién iría. Cada vez lo encuentro que hay interesante, choro, tiene la idea bastante grave, pero no sé si votaría por él. O sea, en una situación así, entre casi y Javier, voto por Javier, obviamente. Pero no digamos que que chuta, súper genial, vamos por él, y le hago campaña. Le prendo balitos, pero tres. Pero más allá no sé, o sea, lo veo que nos falta harto. Tenemos la posibilidad de ojalá salga una buena constituyente. O sea, como por ahí va tu... Por ahí va mi esperanza. Mi esperanza realmente que tengamos una buena constituyente
pucha, con un buen par de cabezas interesantes pensando, yo creo que nos viene un cambio importante. Es la posibilidad, es nuestra posibilidad efectivamente de hacer un cambio. Ujú, ujú. Terminar con este desastroso gobierno, que ya no tenemos puertas, ¿sabes? Claro. Ujú. Sí. Oye, y si tú, por ejemplo, bueno, dada como tu experiencia de vida, todo lo que hemos conversado, por ejemplo, o sea, tienes la posibilidad de transmitir algún mensaje, por ejemplo, o algo que te gustaría, como alguna idea tuya que te gustaría difundir. ¿Qué te gustaría decir, por ejemplo? ¿Qué te gustaría comunicar, como para transmitir? O sea, hay una frase que nos marca a todos los familiares de desaparecido, es Ujú, que nunca más vuelva a pasar esto, que nunca más una familia vuelva a sufrir una detención en la desaparición de una persona. Yo creo que es lo más profundo, o sea, el nunca más. Y hay una frase que también anda por ahí, que le digo, es, si a ti no te importa un detenido de desaparecido, no tenemos diferencias políticas, tenemos diferencias éticas y humanas. Porque a mí, o sea, si hay un detenido desaparecido de derecha, me va a doler tanto más como un desaparecido de izquierda, porque es el nunca más es para todo. El nunca más que alguien pase esta situación de duelo inconcluso, de ver morir a la mamá de detenidos desaparecidos sin saber qué pasó con sus hijos, de crecer sin tener un padre. Eh, entonces, me ha marcado profundamente. O sea, es un nunca más. Eso es lo más importante, es un nunca más un detenido desaparecido. Que se entienda que el respeto a los derechos humanos es esencial para cualquier país. mm, Y tenemos que reconocerlo, tenemos que reconocer eso. O sea, y me duele profundamente que todavía exista y aumente la, la burla hacia las víctimas de detenidos desaparecidos, a las víctimas de la dictadura. mm, Eh, es impactante cómo aumenta día a día y se ha denigrado este tema, se le ha quitado la importancia. O sea, mucha gente no llega a entender que aquí hubo campos de concentración, que hubo situaciones de exterminio, que hubo campos de tortura. Eso lo ven como que me estáis contando una película. mm, No, esto pasó en Chile hace 40 años, o sea, ni siquiera hace 100, hace 40 años pasó eso, y están vivos los familiares y están vivos los torturadores. Entonces, eso entiendo, el nunca más, yo creo que la frase que nos marca todo y que me marca a mí es nunca más esto de nuevo, nunca más para nadie. ujú. Oye, y a propósito de lo que me dices, porque a mí me ha llamado la atención un poco lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los memoriales en Concepción. Eh, Sí. digamos, ¿tú por qué crees que pasa eso? ¿Qué idea tienes tú de este resurgimiento un poco Ah, también? un odio, una incultura, un odio barato, un odio basado justamente en la incultura, en que tratar de eliminar esto, de reírse del otro, pero basado solamente en la poca cultura de quien lo está haciendo, de no reconocer el valor de ellos, Mm, de creer que esto es una broma, ¿no? ujú, De creer que los familiares no hemos enriquecido a costa de esto, y que eso es mm, mentira, o sea, es mentira, o sea, digo, eh, un cliente mío de iniciación de perjuicio por un despido injustificado va a ganar más de lo que yo gané como indemnización por la atención de mi papá. O claro. sea, las cifras de indemnizatorias que hizo el Estado fueron bajísimas. El juicio de mi papá duró 45 años. Mm, Y tengo culpables, ¿no?, de la detención, no ni siquiera el resultado de efectivamente dónde está su cuerpo. claro. Ujú. O sea, como que hay Entonces, eso es una burla en cultura promovida por grupos de odio, en el fondo, que buscan denigrar a la otra persona. Y no mm, entender que efectivamente estos memoriales son de recuerdo y perpetuación de una historia. mm, ujú. Pero como que todavía hay muchos mitos, parece, ¿no? Respecto a... Han aumentado, ni siquiera han aumentado los mitos, se han ido creando mitos y se han ido creando favoritismos. O sea, de ver que hay poleras con lo que llaman, que las venden, con los helicópteros de la muerte de Pinochet. O Mm, sea, lo venden en Amazon. Oye, eso es horrible. El otro día estaba viendo en Twitter que hay un juego de mesa de memes que venía con esa misma foto, de un helicóptero arrojando personas con una foto de Pinochet. Entonces, ¿y quién está financiando eso? O sea, ¿qué mente tortosa es eso? O sea, por ejemplo, eso,
nos falta contar la historia de verdad, contar la historia que está. Es una historia cercana y reciente, pero no se cuenta. O sea, yo tengo dos hijas atrás, y la hija de mi señora, son Lola, 18 y 20, y la historia que le pasan es una historia, es un esquicio de historia, pues no tiene nada, sin contenido, sin nada, o sea. ¿Y tú te has preocupado, Esteban, como de transmitir tu historia, de transmitir como esta verdad que dices tú? Sí, o sea, a ver, a lo largo de los tiempos sí, de hecho, le he ido contando a los más cercanos, a los no tan más cercanos. Eh, Se nos dio la posibilidad hace un par de años, para los 40 años del golpe, de poder participar en un programa televisivo de Televisión Nacional, de contar la historia. Y eso fue el gran golpe también para mi familia, porque los dos hermanos de mi papá se atrevieron a contar su historia, cosa que nunca se había contado en público, que fue a nivel nacional. Entonces fue también fue impactante. Ya, yo nunca ando presentando la historia, yo soy Esteban Rosego, hijo de Teniente Supresión. No, no trato de contar de quién soy. Y de hecho, también cuando yo aparecí en televisión, también fue impactante varias personas que trabajaban cerca mío, trabajaban en alguna relación laboral. Pero no tenía idea de tu historia, Esteban. O sea, me acuerdo que me llamaron ese mismo día, en ese mismo estaban transmitiendo el programa, me llamó una clienta, VIP, le digo ya, dice, oye, Esteban, un abrazo, nunca supe, nunca sabía, y después supe que, digamos, entre la interna de ese grupo, le decían al otro abogado con el que trabajo, para que trabajaba esa época, que era mi abogado jefe, oye, ¿tú sabías la historia? Sí, se la sabía. ¿Por qué nunca la contaste, no? ¿Por qué estás contando la historia de Esteban? Si no, la historia es impactante. Pero igual, el otro día también, pues, publiqué algo en el Facebook no, qué cosa, y, y no me acuerdo qué publiqué en realidad, para ser sincero, y me escribió un colega de trabajo de una empresa de telecomunicaciones, en la cual trabajé también, una persona con la cual conversamos, el típico de la conversación de la mañana, entraba a mi oficina, nos poníamos al día, conversamos de todo un poco, de todo, de relación. Bueno, o sea, incluso temas políticos un poco. Y también dijo, puta, mira, Esteban, nunca imaginé tu historia que tenía oculta, o sea, no. Pero, o sea, la verdad que sí, o sea, también lo he difundir y he comentado, o sea, realmente he tenido algunas peleas, yo soy el que me enojo poco, pero cuando me enojo soy como bastante explosivo, de pararle el carro a las personas, o sea, me acuerdo de una situación de que José todavía han matado a todos, hasta a los familiares. Algo que un salto, fue un rosario como media hora que le dije un par de verdades, o sea, que se cree. Entonces, igual, creo que en la medida que puedo, transmito la historia, pero trato de transmitir una historia un poco más objetiva, no tan personalizada en que yo soy hijo de este niño desaparecido, porque te toman como, ay, como la víctima, el pobrecito, y me cargas, yo no soy pobrecito. ¿Soy víctima de dictadura? Sí, pero no soy pobrecito. Entonces, que tengan como pena, eso me carga, ¿no? Yo ya esa lo tengo superado, trato de superarlo y sigo adelante. Tengo mi historia y la conozco y la divulgo cuando alguien me pregunta. Pero de todas maneras, ¿tú crees que Pero te quedan trato de ser lo más objetivo, sí. como O sea, lo más impersonal. Sí. como algunos desafíos o tareas pendientes, digamos, respecto a eso, por ejemplo, respecto a tu transmisión? Sí, yo creo que siempre es como tareas pendientes de hacerlo, sobre todo en esta época. O sea, hay un negacionismo importante. Sí, yo creo que sí, es útil transmitirlo. De hecho, una parte de esta entrevista que te estoy dando Claro. aquí es importante transmitirlo y que se dé a conocer. O sea, porque, como te digo, mucha gente no cree. Ahora, efectivamente, después de estos años, como que la gente empezó a creer, después digamos, de cuando empezaron a aparecer los primeros cuerpos en Pisagua, como que mucha gente, oye, ¿esta cuestión era verdad? ¿En serio? Como que creyó. Pero ahora, han pasado los años, como que la gente trató a olvidarlo nuevamente, cómodamente. También entendió que no que le afecta a ellos. Y entender como que esto no pasó, que para qué le vamos a contar esto a los niños, esto aquí, sí, como te digo, y los programas educativos cada vez son peores que no cuentan nada. Entonces, chicos que piensan que esto es como una película, o sea, nos hacen que tú lo pasas en una película de los campos de detención, esto es como que pasó la Segunda Guerra Mundial, o sea, es más cercano esos relatos que los relatos nuestros de ahora. Lo que había, yo no vi el serial de Chilevisión que salió el otro día sobre
algunos diplomáticos europeos que ayudaron a salvar gente. ¿Sí? No tengo tele, o sea, tengo tele, pero no tengo señal, no tengo cable, se quedó solamente Netflix. Por salud mental, hace tiempo que conectamos tele. Lamentablemente no la pude ver, la quería ver, creo que por ahí está, la logré bajar, no he tenido tiempo de verla. Pero también hay mucha gente encontrando, como que, ¿qué pasó? ¿De verdad pasó y así esto ocurrió en el Estadio Nacional? ¿O se asilaba gente en la embajada? Como que volvieron a pensar que esto pasó. Digo, te reitero, esto pasó hace 40 años, un poquito más de 40 años, o sea, no es tanto, o sea, hay mucha gente que lo ha olvidado cómodamente y hay otra gente que está promoviendo ese olvido cómodo y ese olvido burlón. Claro. O sea, queda harto por hacer, yo creo todavía, ¿no? Queda harto por hacer, o sea, queda harto por hacer. Yo creo que la labor que tú haces estuvo súper destacable, otro historia también, es recordar y poner esto en vigencia. Una vigencia que no debe perderse, o sea, todos nos enseñaron que la Segunda Guerra Mundial ocurrió en otra ciudad, que los nazis eran malos, que los campos de concentración, que los judíos, eso se ha mantenido en el tiempo y tú tienes como ese chip que te da la Segunda Guerra Mundial, nazi malo. Claro. O sea, aquí no. Claro, entonces lo haré con un niño de 10 años y dice, oye, la Segunda Guerra Mundial, los nazis eran malos. Pero aquí no, pues aquí te das cuenta que no quiero también tratar de diferenciarme un poco de que digamos que todos los peligros son malos. Por la profesión me ha tocado defender a varios marinos en causa de familia. Pero también, o sea, hay que ser que aquí hay un tema de una gran parte importante de la sociedad chilena que no ha asumido su culpa, no ha asumido que nos están gobernando los mismos miembros de la dictadura, y eso no han asumido su responsabilidad de los cómplices civiles que hay. Claro. Y para qué decir los cómplices militares, que sigue ese veto de silencio que hay permanente, o sea, que ya que eso no pasó, eso es de mucho, y la información la tenían y están ahí, y ellos saben, y si eso, yo sueño y espero que algún día den de baja deshonrosa a todos los militares de Punta Peuco. Sí. Espero un ejército que algún día haga eso, cosa que nunca lo han hecho. Y como que recién empezaría a reconciliarme con ese ejército. Claro, claro. Porque es una vergüenza. A mí más que odio me dan vergüenza. Y eso lo insisto varias veces, o sea, varias peleas que he tenido con otras personas, me dan vergüenza lamentablemente. Yo no les cuento ningún honor a ellos, porque todavía no han hecho un reconocimiento público de que fueron parte de una dictadura, una historia genocida, y que se alejen, que se quieran romper, que quieren decir que somos un ejército distinto, una fuerza más distinta. Ya, rompan con ellos. Verlos de baja, deshonrosamente, quítele sus privilegios. Claro. Cosa que todavía no ha hecho. Todavía no pasa. Todavía no pasa y no hay ninguna ánimo a hacerlo. Ni una ley, ni ninguna autoridad, ni miembro del ejército. O sea, yo no encuentro, o sea, al carabinero que lo pillan robando un supermercado, el almacén del barrio, lo dan de baja inmediatamente. Al carabinero que digo yo, que torturó, sigue recibiendo su pensión y sigue viviendo, o sea, o estando preso en una cárcel especial. Claro, el asunto de la impunidad. Hay situaciones de impunidad grave, o sea. Claro. Bueno, Esteban, nosotros te agradecemos mucho. De nada, Paul. Y bueno, digamos, para nosotros ya es muy importante difundir tu experiencia, ¿ya? En términos como de la resistencia que tú has tenido que tener, ya, para enfrentar todo lo que te ha sucedido, porque de alguna manera tu historia también es un camino de lucha, del que todas las personas debieran estar informadas, ¿ya? Y en la medida que podamos promover, digamos, esta información a nivel masivo, nosotros creemos que podemos construir un futuro distinto finalmente, ¿ya? Y a eso es lo que apuntamos, ¿no? O sea, hacia el futuro, de pensar en un país diferente. Sí, sin duda, eso es lo que creo que todos lo que esperamos, un país diferente, un país en que la dignidad se haga costumbre, en que la dignidad se haga costumbre, como dice. Exactamente. Así que creemos que a lo mejor estos son pequeños pasos, pero que apuntan a eso, ¿ya? A como dices tú, a que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. De nada, Paola, un gusto. Esté súper bien. Gracias a ti.